La otra duda es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, desde hoy a los próximos días el presidente de la República renuncia? ¿Qué pasa con el juicio político? ¿Se queda ahí? Bueno, si el presidente de la República renuncia, la norma también es clara, no se puede seguir un proceso de juicio político en contra de un mandatario que ha terminado sus funciones o que ha renunciado. Entonces, no se podría seguir. Todo. Terminaría ahí porque el presidente ha renunciado, ya ha cesado y culminado sus funciones. ¿Y qué pasaría entonces? Voy a insistir, renuncia el presidente de la República. Y asume el vicepresidente Y asume Borrero. el vicepresidente, o los dos renuncian al mismo tiempo. Si renuncia Guillermo Lasso, asume el señor Alfredo Borrero, y si renunciara el señor Alfredo Borrero, entendemos que se debería enviar una terna por parte del Ejecutivo, pero ese es un escenario que aún no está previsto. Claro. Porque además, cualquiera que lo reemplazara, cualquiera de los dos, tiene que terminar el mandato. Tiene que terminar su periodo hasta el 2025. O convocar elecciones. O convocar elecciones si es que quisieran, o sea, convocar elecciones si es que existiese esta figura de la muerte cruzada, que se convoca elecciones de manera anticipada. Claro. No vamos a entrar en esos detalles porque si no nos vamos a enredar, pero lo que quiero decir es que se entra en un escenario inédito para el Ecuador. En la historia del Ecuador nunca antes había ocurrido algo parecido, porque ni siquiera se compara con lo que hicieron con Jorge Glass, que es otro caso. Esta situación además le prueba al país algo que, digamos, usted en calidad de militante de la Revolución Ciudadana, se ha dicho ya en varios mensajes de redes, de comentarios: Guillermo Lasso nunca debió gobernar este país. Nunca debió gobernar, pero también le prueba al país que los corruptos siempre fueron ellos, Orlando. Los corruptos siempre fueron ellos, y esa corrupción la venían haciendo desde el gobierno de Lenín Moreno, porque recordemos que Moreno cogobernó también con Guillermo Lasso y son parte y son responsables de la catástrofe que hoy atraviesa el país. Y siendo así, entonces, uno se piensa en perspectiva, ahora tendría más posibilidades, por ejemplo, de restablecer toda la institucionalidad, de restablecer los derechos de quienes fueron perseguidos durante la época de Moreno y Lasso, y eso constituiría, por ejemplo, un retorno, por ejemplo, de Rafael Correa. Lo que nosotros buscamos es mejores días para la ciudadanía, por esas mayorías olvidadas, por la gente que en este momento vive en desesperanza, para que el Ecuador deje este periodo tan nefasto por el que estamos atravesando, para que no se siga desangrando. Creo que esa es nuestra mayor obsesión, trabajar por todos los ecuatorianos. Y claro también, que lo hemos dicho, necesitamos recuperar la institucionalidad que se debilitó, que se quebrantó con esa consulta popular del 2018, con la herencia del Trujillato. Hoy estamos sufriendo estas graves consecuencias, y un nuevo gobernante que asume en el 2025 debe llegar con mano firme a recuperar la democracia, la seguridad, la institucionalidad, pero también la confianza de sus mandantes. Ya, pero yo apelo a su condición de dirigente política, que ha trabajado, por supuesto, en estos años alrededor de lo que significa la Revolución Ciudadana. Esto que ocurrió el 5 de febrero, en las elecciones, no solamente provinciales, seccionales, sino también la consulta popular, le da más oxígeno a la Revolución Ciudadana, pero también le da una credibilidad y una legitimidad para lo que se plantee de aquí en adelante. Hemos demostrado que a pesar de toda la persecución política que han sufrido nuestros altos dirigentes, de la proscripción al movimiento de la Revolución Ciudadana, seguimos siendo la principal fuerza política. ¿Pero por qué? Porque los ciudadanos recuerdan todo lo que se realizó en el gobierno del presidente Rafael Correa y toda la coherencia con la que ha venido trabajando nuestra dirigencia, y nosotros también desde nuestras provincias, y también nuestro accionar en la bancada en este año, en estos casi 2 años que llevamos en funciones. Porque además una cosa que es muy interesante, y quizás en nuestra audiencia sería muy importante señalarles, la única bancada que se ha permanecido sólida, íntegra. Así es, bueno, llegamos con 49 legisladores, sí, 2 de ellos nos traicionaron, se vendieron al gobierno del señor Guillermo Lasso, y puedo decir que inclusive una de estas legisladoras, la señora Vanessa Freire, pensaba traicionarnos desde el 24 de mayo del 2021, porque así también está en los registros de Carondelet. Pero más allá de eso, somos 47 legisladores que nos hemos mantenido firmes con los principios, con la coherencia y trabajando siempre en bienestar de la gente. ¿Y cómo entender entonces el comportamiento dubitativo que ha tenido en los últimos tiempos Pachacuti? ¿Cree que efectivamente se han ido reacomodando, resignificando su propio sentido político, su relato político también, gracias a la presión, por ejemplo, de la CONAIE? Recordemos que el desprestigio que tiene la Asamblea Nacional es responsabilidad de la bancada de Pachacuti, que pusieron al frente a la señora Guadalupe Llori, en conjunto con el partido de Creo y el presidente de la República, Guillermo Lasso, que quisieron convertir al Parlamento en la alfombra de Carondelet, en una extensión de Carondelet, y que eso ha abonado a que hoy la Asamblea también tenga ese desprestigio. Y los legisladores de Pachacuti también no han trabajado de manera coherente con los ecuatorianos. Recordemos que existe una denuncia a 5 legisladores de esta bancada, que el mismo presidente de la República indicaba que le habían solicitado puestos, ministerios, dinero en efectivo a cambio de su voto, y que también su comportamiento nunca ha sido el más responsable con los ciudadanos.
ciudadanos. Sus votaciones siempre han estado en un toma y daca, a veces hasta quizá buscando beneficios personales y económicos a cambio de este voto. Yo lo llamo una transacción política. Una última pregunta, entonces, ¿cómo procesa usted en calidad de legisladora, en calidad de mujer, lo que ocurre en estos momentos? Porque si algo va a pasar a la historia es que Viviana Veloz tuvo la entereza y la osadía, dicen otros, de tumbarse a un presidente con una investigación en la que nadie creía y sobre la cual había muchas dudas de parte de ciertos sectores políticos. Bueno, creo que la palabra adecuada no es tumbar a este presidente, censurarlo y destituirlo por sus delitos de corrupción, por su responsabilidad política, y yo lo tomo con más responsabilidad con los ciudadanos. Esto es por mi país, esto es por mi patria, esto es por millones y millones de ecuatorianos que tienen la esperanza puesta en nosotros, en la bancada de la Revolución Ciudadana, y que nosotros no podemos defraudarles y no podemos darles de ninguna manera la espalda. Muchísimas gracias. Gracias a Viviana Veloz por su